Buenos días con todos. El sistema de integración ciudad-puerto. Bueno, realmente hemos tenido una mañana que le hemos iniciado con un tema de fondo, llamémoslo así, lo que significa el sistema portuario nacional. Después de haber escuchado al director de la Autoridad Portuaria Nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tenemos claro de que el Perú está invirtiendo en puertos durante una década en una forma seguida, continuada, permanente, y por otro lado es un atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros. También estamos viendo lo que significa los diferentes tipos de proyectos portuarios en el litoral peruano y también lo que significa los puertos a nivel de acción de la sierra y de la Amazonía. Todo esto nos ha llevado también a lo que significa el Smart Port. O sea, vemos cómo este criterio de integración del puerto está sumamente claro, contundente a través de inversión. Y vemos también que el criterio de Smart Port, que es un criterio que ya el Perú lo está tomando desde la autoridad portuaria y lo está promoviendo a través de actores válidos de los que actúan en los diferentes puertos del país, está tomando ya no solamente el concepto, sino un sentido de articulación, un sentido de integración. Ya los actores están viendo, los públicos desde la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de que hay ya un proceso en marcha de integración digital para que los diferentes actores logísticos, aduaneros, ya puedan trabajar de una forma mucho más eficiente. También estamos viendo de que los sectores como el MINCETUR, como el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Transportes están actuando para que este sentido de Smart Port cale más dentro de la alta gama, llamémoslo así, de actores privados y públicos que intervienen en el puerto. Sin embargo, el expositor francés nos lleva a un criterio adicional, la economía circular. O sea, en otras palabras, nos lleva a un tema en el cual nos dice que desapareció el criterio lineal, o sea, el criterio de valor agregado que la mayoría de profesionales que actúan dentro de estos criterios de consultoría o de criterios, llamémoslo así, de dar valor a lo que no conocen dentro de los que tienen que tomar decisiones a nivel de la inversión pública o privada, crea un criterio de economía circular en el cual nos hace ver de que ya no hay un solo criterio lineal, sino que hay multicriterios y que tiene que ver esos criterios no solamente con el puerto en sí mismo, sino que tiene que ver con el clima o el ruido, el aire, el agua y toda su calidad. Y lo cual muestra de que un tema tan de infraestructura ampliamente conocida como es el puerto, también evoluciona en una forma contundente y que genera necesidad de nuevos profesionales, genera necesidad de nuevos tipos de conocimiento que hoy día lo dan a conocer con mucha facilidad los expositores que hemos tenido. Pero más allá de eso, que uno pudiera pensar que es un concepto que se está volviendo realidad en nuestro país, también vemos empresas que están actuando ya en sectores muy definidos de nuestra economía peruana y que tienen alto impacto en lo que es la minería o lo que significa la energía, y realmente pues cabe
felicitar a los expositores que han tomado este expediente, por ejemplo, este estudio de factibilidad que nos muestra tan igual que el expositor inicial de la autoridad portuaria, de que ya no basta solamente el cálculo de lo que significa los costos de producción o los costos de instalación o los costos que tienen que ver con lo que normalmente se consideraba una valorización de una infraestructura portuaria. Entonces, acá vamos al Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. O sea, el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú es una institución creada por un presidente 133 años atrás, Avelino Cáceres, y toca un tema en el cual los evaluadores profesionales de esa época, en ese momento, tenían que evaluar con ciertos criterios y los profesionales que fueron seleccionados principalmente fueron de Europa, que venían con las nuevas tendencias. Y en el caso nuestro, del cuerpo técnico de hoy, tenemos una institución como la Unión Panamericana de Asociaciones Evaluatorias, en la cual toma los temas de la inversión, de la energía y todo lo que tiene que ver con la infraestructura, pero en el parte de los puertos, el Perú sobresale fuertemente dentro de lo que significa la economía latinoamericana. Entonces tú comienzas a ver de que este tipo de congreso de evaluación portuaria ya no tiene que ver solamente con cumplir una metodología o un protocolo, sino que el puerto evoluciona a una velocidad tan tremenda de que hoy la propuesta de valor, como muy bien ha mencionado el expositor, ya no se trata solamente de mantener una infraestructura, o sea, normalmente la evaluación se orienta a evaluación de activos o evaluación de infraestructura que tiene que ver en la parte de puertos con una inversión que se realiza con una mirada de largo plazo, ya no con una mirada de un activo normal, sino un activo de 100 años, de 50 años, y evidentemente la valoración más que todo tiene que ver con los valores adicionales, pero acá hemos escuchado con bastante claridad la creación del valor. O sea, la creación del valor arranca de un proyecto portuario, se puede decir, acorde al tiempo de hoy, como lo ha mencionado esta empresa de Mark Trade IQ, de que hay valor nacional en la evaluación. En otras palabras, hay también otro tipo de operadores portuarios que también trabajan en una forma asociativa de inversión pública y privada. Entonces, todos estos valores, hoy en la propuesta del valor podemos decir lo siguiente: el cuerpo técnico crea valor, adiciona valor, potencia el valor y hay un mejoramiento continuo del valor. O sea, este concepto así de evolución que no se da en una forma secuencial, sino que en el Perú coexisten todos estos casos, hace de que haya diferentes metodologías. Pero ahí viene la razón de ser de la exposición, porque nos encargan el sistema de integración ciudad-puerto, y entonces para tocarlo bastante bien, primero habría que ver en qué forma el criterio es ciudad-puerto o es puerto-ciudad. Entonces todas las exposiciones de hoy han sido orientadas más al puerto-ciudad. O sea, cómo el puerto progresa, cómo el puerto se evoluciona, crece, adiciona, se vuelve más eficiente, más competitivo. Pero viene una crisis alimentaria, viene una crisis de salud, viene una crisis mundial y resulta que el puerto reacciona. Ese puerto reacciona en diferentes formas, pero ya no es el puerto lo importante, sino la nave. Y la nave en el 2020 nos hace ver de que lo que era un surplus de naves, ahora es un déficit de naves. Entonces, las naves llegaron a su momento de clímax y como consecuencia de ello, los fletes subieron.
Las naves tuvieron que escoger a dónde iban dentro del Océano Pacífico, que era la nueva tendencia del mundo. Ya no era tanto el Atlántico. Y esto hace de que cambiemos la mirada también a la evaluación, porque no es lo mismo una nave que tiene de China y viene la ruta de California y tiene que escoger o va a Latinoamérica o va a Europa. Y lógicamente esa decisión fue un año como el 2020. Habían que fabricar nuevas naves y las naves no se fabrican en un año, toman un poquito más. Y hoy recién nos estamos recuperando y los principales gurús del mundo todavía no definen claramente por qué el flete ha subido tanto, ¿no es cierto? El flete subió de 1 a 7. Y esos factores eran imposibles de pensar antes de pandemia, pero hoy día que ya sabemos más de las tendencias de los fletes, nadie todavía se atreve a decir cuándo vuelven a su normalidad. Y todos esperamos, los que vivimos en un país como el Perú, o Chile, o Colombia, o Panamá, de que debe haber un momento que paren los fletes y vuelva a una normalidad que ya no existe. O realmente influye fuertemente esos costos y esos fletes en la vida diaria de cada uno de los ciudadanos. Y eso está creando que ya uno mire de otra forma. ¿Cuál es el impacto que tiene el puerto en la ciudad? Y para eso hay que explicarlo desde el punto de vista, yo lo voy a escoger desde el punto de vista del Callao. Porque cuando uno ve el Callao, va viendo de que hay dos formas de ver la ciudad-puerto. O lo ves por el lado de la productividad, de la eficiencia, de la competitividad, en la cual tenemos claros ejemplos hoy para poder hablar la evaluación, o lo ves por el lado de la ciudad. Cuando tú lo ves por el lado de la ciudad, el problema es la sostenibilidad. En caso del Callao, por ejemplo, tenemos 7.000 camiones por día que funcionan diariamente y han creado un congestionamiento terrible en toda la ciudad. Esto ha hecho de que haya un efecto generado poco a poco y ahora resulta que ya hay un puerto de Chancay. Y ese puerto de Chancay está haciendo de que el puerto de Callao reaccione de darse cuenta que no actuó con la eficiencia necesaria. Porque hoy la ciudad no atacó el tema del congestionamiento como debiera ser. Se supone que el Estado peruano, el título justamente de la exposición es el Estado. ¿Cuál es la mirada del Estado a un tema como este de la ciudad-puerto del Callao? Tiene que ver de que hay deficiencias de inversión. ¿Por qué? Porque la congestión, la única forma de pararla es de la siguiente forma: donde hay más congestión. Y tú te das cuenta con mucha facilidad de que la mayor congestión está en la avenida Fawcett. Y nadie ha hecho nada en la Fawcett en los últimos 20 años. Sigue igual y cada día peor. Entonces, la solución es muy simple desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Por qué no se hizo la línea amarilla, un bypass encima de la Fawcett y se conectara con la Priale, todo lo que significa la Morales Duárez, para que llegara a la Gambetta? Entonces, ese es un proyecto muy simple de decirlo, pero que ha tomado tanto tiempo, 8 años, y no se soluciona hasta la fecha. También, para descongestionar, tú estás viendo que la Panamericana Sur viene por Costa Verde y no se concluye, y se espera que este año vaya a terminar Costa Verde. Pero Costa Verde aterriza en la avenida Santa Rosa. Y resulta que la avenida Santa Rosa se va a desarrollar como si fuera la Fawcett de antes. O sea, una vía autopista directamente hacia la nueva puerta del aeropuerto.
Esto es un proyecto que lo tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces resulta que hay una vía que va directamente de salir de Costa Verde y va a una autopista que todavía no la podemos ver, pero que de hecho está proyectada a ser hecha en 4 años adelante. Ahora, la pregunta es, ¿hay reacción de la ciudad ante esa autopista? Sí, mucha gente siente que la comunicación no es exacta y clara, porque no se sabe qué es lo que pasa, porque ya hay una nueva pista debajo y que tiene los congestionamientos normales que tiene la misma fosa. O sea, congestionamiento en la Avenida Venezuela, congestionamiento en la misma Avenida Santa Rosa con la Marina, congestionamiento en la Avenida Argentina, congestionamiento en la Morales Duárez. Entonces significa que el Estado no está cumpliendo el rol que debiera hacer para tener la infraestructura vial acorde a lo que el transporte necesita y el tránsito necesita. Entonces, ahora viene, quiere decir que ya no todo es evaluación económica, ¿cierto? Ya no es una evaluación de sumas y restas, sino que tiene que aplicarse ciertos criterios diferentes que tienen que ver con la percepción de los ciudadanos ante la falta de inversión que crea un caos en la ciudad. Entonces hemos transformado, en el caso del Callao, por falta de vías o por falta de una inversión privada, una ciudad que es caótica en la atención del ciudadano y aún así tiene una implicancia también en el internacional que viene al Callao y la imagen que damos de no poder atender debidamente un tema que viene a ser importantísimo al ser puerto principal el Callao y ser el aeropuerto internacional del Callao. Ahora, si tú ves que estás en el puerto y que tienes aeropuerto y que tú ves que Lima Airport Partners, que es un operador, tiene 250 hectáreas de terreno y está haciendo una ampliación a 950 hectáreas, entonces tú comienzas a ver de que ese tamaño de 950 hectáreas es el tamaño del distrito de Miraflores completito. Entonces la pregunta es, ¿esa inversión da trabajo, da empleo a la ciudad siendo aeroportuaria? La pregunta es, ¿el puerto genera trabajo para los chalacos que están ahí? Entonces, esas son preguntas que tienen que ver con la generación de la mirada de la ciudad con el puerto. Entonces, cuando tú comienzas a ver eso, hay unas brechas muy grandes que tienen que satisfacerse. Normalmente los ingenieros siempre hemos visto y sabemos que las brechas de infraestructura son 30.000 millones de dólares. Y hemos tenido un trabajo muy importante en esto. Pero hoy la ciudad también reclama a través de demandas sociales. Y esto significa que también debemos valorizar cuál es la percepción de la ciudadanía con respecto a lo que sufre diariamente en congestionamiento y la forma de descongestionar. Entonces, por ejemplo, ¿quién financia una obra en La Gambetta que vaya del Óvalo 200 millas? ¿Por qué? Porque la línea 4 del metro en 2 años va a llegar al Óvalo 200 millas. Ya debería haber llegado, hay retrasos, pero ya debería haber llegado. Este óvalo de 200 millas va a generar un metropolitano del Callao que sería casi una copia del metropolitano de Bedoya. Muy simple la inversión, ya está el canal al centro de La Gambetta preparado para llegar en 11 estaciones hasta Ventanilla, hasta Mi Perú, regresar por Pachacute y salir por Oquendo, por Márquez, y va a crear satisfacciones a toda esta población que para demorar del Óvalo 200 millas a Ventanilla, que hay 500.000 personas que se mueven diariamente, hacen un impacto tremendo
en lo que significa el congestionamiento, ya no de la carga, sino también de los pasajeros, de los motociclistas. Entonces, estamos viendo de que hay otra mirada también a cómo ve la integración la ciudad con el puerto. Esta integración de la ciudad del puerto no solamente tiene que ver con el congestionamiento, sino que también tiene que ver con la educación. Por ejemplo, si nosotros no tenemos una educación en el Callao o en el territorio adecuado del puerto para que vaya acorde con lo que el puerto necesita, entonces estamos viendo de que todo este sistema de Smart Port requiere pues una logística, requiere un transporte en la cual el talento de los jóvenes tiene que ser aprovechado debidamente. Pero si tú comienzas a ver, resulta que el puerto, en plena pandemia, también requiere atenciones de hospitales, requieren cumplir protocolos sanitarios. Entonces tú necesitas hospitales bien hechos en cada uno de los 7 distritos que tienen que ver con el puerto y con el aeropuerto. Entonces, la pregunta es, ¿hay servicio de acceso de calidad en los puertos, en la parte de salud? Y la respuesta también es evidente. Entonces, si tú vas tocando que la educación no responde adecuadamente, que la salud no responde adecuadamente, que el medio ambiente no es conocido adecuadamente, hemos escuchado hoy día de que todo el cuidado extremo que está teniendo un proyecto como Transportadora Callao para llevar los minerales y que no tengan efecto en las poblaciones. Sin embargo, la población se queja absurdamente, si escuchara esta presentación, porque falta comunicación de saber de que en realidad no tiene impactos como de repente tenía 20 años atrás. Entonces, evidentemente significa que alguien tiene que tomar la batuta en este tema para que estas brechas se vayan acortando, inclusive en proyectos de primer nivel. No hay duda que los 2 operadores portuarios que hay en el Callao tienen una inversión significativa. Dubai Port, 1.500 millones de dólares de inversión amplia en muelles. APM Terminals, 1.200 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces hay el descontento? ¿Por qué? Porque los chalacos no están mirando el mar. El no mirar el mar han puesto un dique. ¿Y por qué han puesto un dique? Porque simplemente hay mucha inseguridad. Pero la inseguridad es la batuta de Lima también hoy día. Entonces el tema es, ¿por qué no se combate la inseguridad en una forma directa desde el puerto, desde el aeropuerto? ¿Por qué no se integran los conceptos para que esa inseguridad en un territorio como el Callao, que es tan chiquito y que tiene tanta población y tiene un impacto favorable tremendo como para ser un modelo de desarrollo de ciudad-puerto del Callao, realmente pueda tener una mirada más favorable en el Perú para que realmente esta evaluación que podamos hacer de ciudad-puerto del Callao tenga un impacto positivo, ya no solamente como el concepto, sino también como saber que Medellín era un caos y resulta que hoy día la ciudad de Medellín cambió su concepto para demostrar que es un Medellín extraordinario, que tiene mujeres extraordinarias, que tiene un turismo de primera línea. Entonces, ¿qué pasa que logramos que esa evaluación ya no sea numérica ni tangible, sino un intangible que haga que la gastronomía, que haga que el turismo, que haga que los talentos que tiene su gente o que haga que los negocios que no tenían antes resurjan? O lo dejamos como una ciudad caótica simplemente, o dejamos que esa ciudad caótica se transforme tan igual como hace un puerto. Entonces, resumiendo, siempre tratando de buscar cuál es la propuesta de valor. Estamos viendo de que ya no basta tener una integración interna,
también tenemos que tener una integración externa. En otras palabras, ¿cómo integramos el puerto del Callao al puerto de Chancay, que ya es una realidad? Porque los chinos ya están. Y los chinos están para hacer un puerto en 20 años, sino un puerto al estilo chino. En 3 años ya está. Entonces, la competencia va a ser directa. Entonces, la pregunta es, ¿y Pucusana? ¿Y Pisco? Entonces, hay que buscar una integración territorial mucho más potente que permita que el Perú, dentro de un criterio mucho más amplio del que se tiene hasta hoy, de ser solamente ciudad-puerto, involucre el criterio de ciudad-puerto también al norte y también al sur, para que este criterio de mancomunidad tenga una potencia mucho más reflexiva y que el Perú pueda mantener su hegemonía de ser un puerto hub, una aspiración que significa, ¿qué significa? ¿Atraer inversión o significa que tú te relacionas con China, con Japón, con Corea del Sur? Entonces, la pregunta importante es, oye, ¿cómo puedes tener un puerto y un aeropuerto en la misma ciudad, separado por 2 kilómetros, y no acercar el puerto con el aeropuerto? Entonces, hemos hablado con Lima Airport Partners para que dentro de su territorio ponga una zona económica especial, una zona franca, que permita que tú puedas hacer un dron, pues, un dron. El Perú no puede ser posible que no haga un dron, ¿no? Porque cualquiera que se va a Italia o cualquiera que se va a China se da cuenta de lo que es un dron. Entonces, el Perú, ¿por qué no puede hacerlo y Costa Rica sí puede hacer lo que otros no pueden hacer? Entonces, la pregunta es, yo creo que ha llegado un momento en el cual la evaluación y el criterio de ciudad-puerto del Callao tiene que dar un ejemplo a los otros puertos que están sucediendo en el país como inversión. Que la inversión privada, y con eso quiero terminar la propuesta. Si me permites, Miguel Arroyo. La propuesta es, si nos han hablado de que para el aire hay huella de carbono, para el agua hay contaminación con drones submarinos, si nos han hablado que el ruido se puede hacer con esquemas acústicos, si nos hablan de energía, que hay una comunidad energética, nos han hablado desde Santander, que hay energías renovables. La pregunta es, oye, ¿y los residuos? Los residuos sólidos no son de nuestra incumbencia, pero claro que sí. Entonces, ¿quién invierte en eso? ¿Lo invertimos para de aquí a 20 años o hacemos que toda una ciudad progrese conjuntamente hoy? O sea, creo que el Estado tiene que reflexionar que el modelo cambió, el modelo de gestión cambió. Entonces ya no estamos hablando de evaluación ni de proyectos, sino lo que estamos hablando es que una gestión pública tiene que acompañar a una gestión privada para que esa sintonía pueda volver que todas las brechas que hay, porque sin duda alguna que Chancay tiene muchas brechas, no es fácil Chancay, no tiene toda la población que se requiere para hacer ese puerto eficiente. Pero si todas esas brechas las achicas y haces que toda esta integración funcione bien, yo estoy casi seguro, y el cuerpo técnico de Estaciones del Perú, con sus 220 ingenieros y arquitectos, creemos que vamos a poder aportar significativamente, no solamente en supervisión de obras, sino que vamos a poder aportar en valorizar activos tangibles y también valorizar activos intangibles que realmente pueda acompañar al sector privado, al sector empresarial, para que puedan correr más rápido en todos aquellos sectores en la cual la infraestructura, la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo económico de una ciudad debe acompañar a lo que hace la infraestructura en la inversión privada. Por ese lado, yo me felicito y termino diciendo simplemente, y estando dentro de mi tiempo, ¿no, Patricia?
de decir lo siguiente: hay que tener también una evaluación de visión de largo plazo, a pesar de que estamos todos con la necesidad de ver inmediatez en los resultados. También es importante saber con bastante claridad de que acá nadie sobra. Es importante que todas las personas en un territorio y sus talentos se valoren para trabajar en conjunto. Creo y estoy convencido de que el mensaje más importante de integración ciudad-puerto no es numérico, es más que todo por indicadores de gestión, por indicadores que permitan saber de que lo público, lo privado y lo académico van funcionando en sintonía con la percepción que tiene cada ciudadano que vive en nuestro país. Creo yo que estamos hablando de un tema sumamente vital de valoración de puertos, teniendo esa mirada que el puerto requiere de largo plazo, pero que también nos obliga a tener un ciudadano más contento, más satisfecho, que mire más el mar, que aproveche más el mar y que no se sienta invadido por el puerto. Gracias por eso, muy gentil.